Claro, dependiendo de qué es lo que nosotros necesitamos. Por eso es que nosotros decimos que en el iris nosotros no vamos a diagnosticar una enfermedad. Vamos a diagnosticar una alteración orgánica o una disfunción orgánica o algún problema que tiene que ver con órganos aliados. Por ejemplo, si yo tengo una mala digestión, ¿ya?, es lógico que también voy a tener una mala absorción y una mala eliminación. Entonces voy a hablar del sistema metabólico, voy a hacer un tratamiento para el sistema metabólico. No voy a tratar solamente el estómago, ni el intestino, ni tampoco el estreñimiento por separado, voy a tratar todo el conjunto. Si yo veo una falla respiratoria, no voy a tratar solamente el pulmón, voy a tratar todas las vías respiratorias. Entonces el resultado es mejor, en el sentido de volver a reequilibrar la función. Entonces posiblemente en su papá la falla haya estado en las vías de eliminación. Le explico. Nosotros tenemos 5 vías de eliminación. La primera vía es el colon. Si el colon está tapado, el trabajo es para la segunda vía de eliminación, que es el hígado. Si el hígado falla y no funciona bien, la tercera vía es la respiración. ¿Sí? Si la respiración falla, la cuarta vía es el riñón. Y si el riñón falla, la quinta vía es la piel. Entonces, si yo veo que la persona tiene alergias, tiene problemas de piel, entonces tengo que regular la función de los otros órganos. Automáticamente, si me dedico solamente a limpiar el colon, automáticamente, si hago lavado colónico a la persona, le restituyo la función a través de aloe, cáscara sagrada, etcétera, etcétera, esa función intestinal restituida deja de intoxicar el cuerpo, ya no hay una toxemia endógena. Por lo tanto, la persona poco a poco va a ir aliviando el hígado, el riñón, la respiración, sus pulmones se van a ir limpiando, el hígado se va a ir desintoxicando, los riñones van a comenzar a funcionar perfectamente y la piel se va a aliviar de todas las toxinas. Resultado, desaparecieron las alergias o el problema de piel, ¿no? ¿Y qué trate? Solamente el colon. Entonces, la iridología me muestra esa funcionalidad o disfuncionalidad y yo puedo tratar de acuerdo a eso. Entonces yo no le voy a decir a la persona que tiene una enfermedad X, porque no hay un nombre para eso. Yo le voy a decir, mire, usted está funcionando así, esto está fallando aquí, 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 lo que tenemos que hacer es esto, más esto, más esto, más este otro. ¿Se puede utilizar ese método también para personas que tienen alguna enfermedad como glaucoma, icterício, estrabismo? No, aunque en la fotografía sí va a salir el glaucoma, ¿cierto? La falla, por ejemplo, si ya el iris se ha deformado por el glaucoma, entonces en la fotografía va a salir el iris deformado. Pero no se puede diagnosticar glaucoma, eso sí, porque eso necesita la medición de la presión ocular. Y en una fotografía una fotografía del iris o del ojo no podemos medir la presión ocular. E esse método psicomático, que relação tem de íris, da formação embriológica de íris, com problemas renais ou outra parte que podemos identificar? Bueno, a través de la medicina psicosomática ya se ha determinado que cada órgano tiene un psicosomatismo, ¿ya? O sea, tiene un trasfondo psicológico. Entonces, si yo identifico en el iris una problemática, por ejemplo, puedo identificar esta señal, y esta señal me está mostrando que la persona tiene baja presión arterial, ¿ya? Porque es la parte del occipital. Entonces, si la persona no tiene ganas de vivir, si la persona, por ejemplo, tiene hipotiroidismo y se siente mal con su cuerpo, se siente mal con
con su propia feminidad o masculinidad, etcétera, etcétera, y ha intentado varias veces matarse, etcétera, etcétera. Entonces, lógico que el cerebro va a traducir eso en una fórmula psíquica y en una fórmula bioquímica. Es más psicológico entonces, ¿no? Claro, por eso, toda enfermedad orgánica tiene un trasfondo psicológico. Entonces, cuando vemos la fórmula, interpretamos la fórmula psíquica y interpretamos también la fórmula bioquímica, podemos hacer un tratamiento a la persona. Cuando se limpia, se desprograma y se reprograma un problema psicológico, un conflicto, etcétera, etcétera, la función orgánica va a ser restituida. ¿Podemos? Entonces ahí vamos viendo otra vez ¿ya? La falta de parasimpático. Simpático. Aquí tenemos parasimpático aumentado y aquí tenemos simpático disminuido ausente. Y tenemos los órganos llamados cripta que nos están mostrando la cronicidad de esa alteración. Y por otro lado tenemos un proceso de intoxicación, esto se llama costra escamosa y nos está mostrando la intoxicación por la piel. En el caso de la persona que me preguntó atrás, posiblemente en el iris se haya visto en su papá esta costra, este círculo oscuro que se llama costra escamosa, que nos está mostrando el proceso de intoxicación del cuerpo. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que en el área de los pulmones hay una señal tóxica que está mostrando ya la tumoración. Si pueden ver, hay 3 tumorcitos aquí en el área de la respiración. Entonces, si vemos esa falla sistémica, vemos que está en la 4ª vía de eliminación, en la 3ª vía de eliminación. ¿Ok? La siguiente, por favor. Aquí vemos, por ejemplo, una persona, esto se llama rayos solares, hay ausencia completa, total del collarete, la función simpática está totalmente disminuida y hay una función parasimpática aumentada. Hay la presencia de anillos nerviosos periféricos y las granulaciones, estos puntitos que se ven pequeñitos, se llaman granulaciones y son una señal de diabetes. Resumiendo, ahí podemos ver otro iris, ¿ya? Este es un iris linfático, estas personas sufren de problemas inmunológicos, entonces tenemos fibras laxas, donde los problemas musculares se están presentando, el tono nervioso y el tono muscular está completamente disminuido, por eso es que se ven estas fibras así, ¿ya? Mostrando la laxitud de los músculos y de los nervios. Tenemos un arco senil que nos está mostrando una falla de circulación en el cerebro. Tenemos los rayos solares hacia la pituitaria, la pineal y el cuerpo calloso y la región occipital. Tenemos ausencia de simpático y también ausencia de parasimpático. Tenemos la pupila ovalizada que nos está mostrando la falla del sistema nervioso central. Luego tenemos fibras flojas, ¿ya? Y el collarete completamente contraído. ¿Qué quiere decir eso? Este collarete que está aquí ausente, que se ve aquí, debería estar aquí. Entonces toda la zona del estómago, la zona intestinal, está completamente contraída. Y eso genera el color negro que está mostrando las fallas por intoxicación y los rayos solares que están llevando esa intoxicación a diferentes partes del cuerpo. El otro iris. Tenemos aquí en la parte del cerebro, es la misma persona, pero es el otro iris y hay una gran diferencia. El arco senil es el mismo, pero nos está mostrando una falla en el lóbulo frontal,
en el cuerpo calloso, y dice que es una cripta escalonada. Esto quiere decir que ha habido 3 procesos para llegar a eso. Tenemos una falla en la aorta, ¿ya? En el problemas de válvulas cardíacas, en el plexo bronquial, problemas de respiración, en el nervio vago, problemas de disminución de la función, ¿ya? Un proceso vagotónico, tenemos el collarete contraído, que ya hemos dicho que está disminuyendo la función del intestino. Tenemos fallas en la columna vertebral, anillos de contracción, que son estos de aquí, que se ven muy dolorosos por la forma. Tenemos pineal y pituitaria también, y las fibras labiales. Entonces ya tengo una idea de lo que le está pasando a esta persona. De acuerdo a esto, entonces yo tendré que ver varios frentes para su tratamiento, ¿cierto? Entonces, sí, solamente poner hincapié en que en todo síndrome de desequilibrio autonómico tiene que haber la presencia de una falla en el nervio vago, ¿cierto? Son 3 que tienen que estar siempre presentes. En el tratamiento alopático se va a buscar una acción que produzca una expansión del volumen sanguíneo y la mantención del retorno venoso en posición de pie. Estamos hablando del síndrome disautonómico. Siempre hay una confusión, por eso quiero mostrar. Son muy parecidos los dos, pero hay una gran diferencia entre uno y el otro. En el uno hay un problema ortoestático y en el otro hay una disminución funcional en todo el organismo. Bueno, para quienes quieran saber más de iridología, tengo unos DVDs donde está el libro de iridología psicosomática de mi autoría. Fue presentado en el Congreso 2009 del Congreso Mundial de Iridología en el Brasil. Y tengo otros libros también que pueden curiosear. Voy a abrir un ciclo de preguntas y después terminar. Doctor, una pregunta. Por ejemplo, es como una masa sobresaliente en el iris. Fala en portugués. Una masa que en la parte superficial del olho. Sí. ¿Y cómo se llama? No sé, y por causa de algunas enfermedades, los ojos. Es una especie de carnosidad, ¿ya? Se llama pterigio en portugués, creo que es, ¿ya? ¿Sí? Pterigio, ¿no es cierto? Y en español es pterigio, ¿ya? Esa carnosidad normalmente nosotros no la vamos a diagnosticar, no está dentro del diagnóstico del iris. ¿Ok? ¿Ya? Porque eso no está formando parte del iris, es una carnosidad encima, sobrepuesta sobre el iris. ¿Okay? Lo único que va a hacer esa carnosidad es perjudicarnos un poco en el diagnóstico, porque si es muy amplia y está tapando algunas zonas orgánicas que no nos están dejando ver qué hay ahí. ¿Cierto? ¿Pueden preguntar, por favor? Eu tenho uma dúvida relacionada às criptas. Não sei se chegou a hablar. Como se forma, digamos assim, uma pessoa que tem uma boa nutrição, que consome vitamina A, mesmo que tenga problemas renales, ele vai apresentar essas criptas? Bueno, hay un proceso, ¿no? No tengo una pisada aquí, ¿ya? Pero imagínese un círculo, ¿ya? Y un triángulo que va de afuera hacia adentro, la punta hacia adentro, ¿sí? Esa es una lesión primaria, se llama lesión abierta. Es la primera señal que aparece en el iris, que está mostrando una alteración de un órgano, ¿cierto? Luego aparece, cuando eso se cronifica, el cuerpo encapsula la lesión abierta y la vuelve laguna. Y se está mostrando, por ejemplo,
Una lesión abierta puede estar entre 4 meses a 1 año y medio más o menos. En cambio, la laguna ya tiene de 2 años a 4 años de antigüedad, en el que el organismo o el órgano está sufriendo un problema. Cuando ha pasado de los 4 a los 8 años, se forma la cripta. La laguna desaparece y aparece una especie de rombo o de romboide, ¿cierto? Y adentro se nota, según la calidad de la cripta, si es una cripta blanca, solamente está inflamado y crónico. Si es una cripta con mancha negra, quiere decir que hay toxinas dentro de esa señal. Independiente de la nutrición, ¿vai sí o vai ser las criptas? Independiente, no, depende. Después de la cripta se borra y aparece la lesión crónica y la lesión degenerativa. Cuando nosotros entramos en la cripta es el tercer estadio, ¿cierto? Desde la cripta para abajo, para la laguna y para la lesión, se puede curar fácilmente. Un tratamiento puede servir en cuestión de, diremos, 3 meses o 6 meses de un proceso regenerativo, ese problema va a desaparecer. Pero si es de la cripta a la lesión crónica, a la lesión degenerativa, a la mancha y al hueco, entonces, y dependiendo de la condición orgánica vital de la persona, si por ejemplo hay un signo en hueco y la persona tiene una condición orgánica vital muy mala, número 4, entonces el tratamiento prácticamente, su condición vital no le va a permitir remontar fácilmente esa enfermedad o ese problema. Entonces la persona va a demorar mucho más tiempo en hacer el tratamiento. Y eso hay que decírselo a la persona. Decir, mire, no es cuestión de quitar los síntomas, es cuestión de un proceso regenerativo. Y en ese proceso regenerativo usted va a llevar de 6 meses para adelante. Porque sabemos muy bien que un proceso regenerativo de meiosis, división celular, va a demorar 6 meses en producir nuevas mitocondrias, ¿ya? Nuevo proceso del citoplasma que nos ayude a desintoxicar, limpiar, etcétera, etcétera. Hay que restaurar el SOD, el superóxido dismutasa, que es la forma en que la célula está oxidando. Hay que cambiarle el pH interno a la célula y hay que cambiar también el pH externo de la célula para que haya un proceso. Ese proceso se va a ver dificultado en cuestión de cuán grave es la señal que aparece en el iris. Entonces, si aparece una señal como una lesión abierta, es muy fácil de tratar. Pero si aparece una señal en hueco o en mancha, en una condición orgánica vital disminuida, muy mala, como ya han visto, ¿no? Si podemos pasar hacia adelante un ratito. Adelante, casi adelante. ¿Dónde están los cuatro señales? Pase un poco más. Dale. Más. Ahí, antes. Estas señales de aquí necesitan un tiempo muy largo para poder regenerarse. Es un tratamiento largo. Porque estas son señales crónicas. Como pueden ver, la laguna ya ha perdido su fórmula, forma, ya ha entrado en un proceso degenerativo. Entonces, este tratamiento en esta condición mala, ¿ya? Significa que la persona, en este caso, va a hacer un tratamiento muy caro, porque tiene que restituir el sistema inmunológico, tiene que hacer dietas adecuadas, alimentación adecuada, cambiar hábitos de vida, etcétera, etcétera. Ahora, en esta otra, el asunto es mucho más difícil. Entonces, dependiendo de la condición orgánica vital de la persona y de la señal que aparece, el tratamiento será simple o muy complicado. ¿Alguien más quiere preguntar? Há a possibilidade de diagnóstico feito na iridologia ser equivocado? ¿Cómo así? Se é 100% de certeza que a avaliação pela íris é correta? Sí, se ha hecho un estudio en
Cuba, donde ahí en mi libro está explicado, se han tomado 300 personas con un diagnóstico clínico definido, ¿cierto? Esta persona sufre de tal y tal cosa. Se ha hecho el diagnóstico por el iris y se ha encontrado en 85 a 90% de aciertos, ¿cierto? ¿Ya? Pero veamos el asunto. Para un diagnóstico clínico se necesita una batería de elementos, ¿cierto? Análisis clínicos, ecografías, radiografías, TAC, ¿cierto? Tomografía axial computarizada, auscultación, etcétera, etcétera. Y tal vez una junta médica que diga, sí, esto es así, ¿cierto? Entonces son varios elementos que han entrado a hacer un diagnóstico clínico a una persona. ¿Estamos de acuerdo? Y la iridología es una sola, ¿cierto? Entonces, para tener un acierto en la medicina alopática se usa una batería de elementos de juicio para llegar a una conclusión. Y en la iridología solamente la iridología. Entonces, es más barato, es más directo, solamente que no hacemos un diagnóstico de enfermedades, hacemos una evaluación de la salud. Pero aún así, se ha llegado a 85 a 90% de acierto. Es altísimo. Es como decir, de 10, 8 perfectos. Ahora, si en el caso de que haya duda acerca de lo que estamos haciendo, entonces se puede recurrir a análisis clínicos, a ecografías, tomografías, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Supongamos que yo veo a una persona que tiene problemas en la vesícula biliar, ¿ya? Pero no puedo cuantificar cuántos cálculos tiene, o si la vesícula está agrandada, o de qué tamaño es, o si la vesícula está tabiqueada, etcétera, etcétera. No puedo hacer ese diagnóstico, porque el iris no me está revelando eso, no puedo cuantificar, ¿ya? Ni cualificar. Solo sé que tiene problemas y la experiencia me puede decir esto más esto, suma esto. Entonces puedo hacer un diagnóstico o una evaluación de cómo está. Si no tengo la certeza, entonces le mando a hacer a la persona una ecografía de la vesícula biliar o una ecografía hepática, ¿cierto? Entonces, en caso de no tener cómo cuantificar, haga los exámenes pertinentes para corroborar su diagnóstico, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos que tengo un paciente que no podía estudiar, sospeché que tenía agnosia del cuerpo calloso. Se hizo la tomografía axial computarizada y el diagnóstico dio cierto. En otra oportunidad se diagnosticó mal de Addison a una persona por la falla sistémica y cuando hizo los estudios justamente dio el mismo problema. ¿Okay? Entonces, se puede saber más o menos por dónde va, ¿ya? Y puede corroborar el diagnóstico con otros elementos clínicos. No solamente, no sea fanático de la iridología, ¿no? Use todos los elementos que están en su mano y dentro del conocimiento. ¿Okay? Si no hay más preguntas, por favor. Bueno, primero agradecerles por su presencia, luego comentarles de que, como les dije, este era un curso inicial para presentar y mostrar qué es la iridología. Posteriormente a esto, estimo que
un mes vamos a lanzar, quizás menos, el curso de hidrología, que va a tener una carga horaria mucho más elevada, mucho más amplia, y estimo que durará unos 6-7 meses más o menos, en el cual ya se van a utilizar las herramientas, cámaras, todo este tipo de cosas para enseñar la herramienta. Muchas gracias y nuevamente les pido un... ¿Sí? ¿Perdón? ¿Todavía este año? No, la siguiente gestión la vamos a comenzar en 2016. ¿Sí? Ya, entonces con eso concluimos. Les pido un aplauso para el docente, por favor. Gracias.